El panorama ha cambiado estos últimos días gracias a las precipitaciones que tuvimos prácticamente en casi todas las regiones. Tal vez algunas se sintió un poquito más que las bajas precipitaciones, como por ejemplo La Pampa. Prácticamente en La Pampa, y si vamos a enfocarnos en un cultivo que sería el trigo, la cebada, y principalmente en La Pampa, hablando de trigos, las precipitaciones fueron muy bajas, o sea, es un cultivo que viene sufriendo mucho en la zona de La Pampa, ¿no? Hablando. Prácticamente han caído 50 milímetros desde la fecha de siembra hasta el día de hoy, donde estamos en plena floración. Con lo cual eso va a tener una pérdida muy grande de rendimiento en esa región. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Hay regiones hacia la zona del sudoeste, que es la parte más productiva en cuanto a trigo y cebada. También se van a ver una baja importante en los rendimientos. Yendo al oeste de Buenos Aires o el norte de Buenos Aires, las precipitaciones han sido mejores durante el ciclo del cultivo, lo cual ha permitido tener una mejor calidad de cultivo y no viendo tal vez una pérdida tan grande como estamos hablando en las otras regiones. Recorriendo, ¿no?, La Pampa, Buenos Aires, recorriendo Entre Ríos también. En Entre Ríos las condiciones son espectaculares, o sea, ha llovido muy bien durante todo el ciclo del cultivo. Los cultivos en esa zona se encuentran en estado óptimo, 10 puntos. Y yendo a la parte de Santa Fe y Córdoba, en Córdoba los cultivos están relativamente buenos, no van a llegar al potencial de rendimiento de años anteriores, pero se encuentran en un estado de cultivo bueno. En la zona de Santa Fe, centro-norte de Santa Fe, es muy similar a Córdoba, no vamos a lograr los mejores rendimientos del cultivo, pensando en lote de 5.000 kilos, estamos pensando en cosechar alrededor de 4.500, 4.000. Pero bueno, dentro de todo la pérdida no es tan grande como en La Pampa o el sudeste de Buenos Aires, que es donde más se va a ver sentido el rendimiento. Y en la zona centro-sur de Santa Fe, por ahí ubicándonos en La Carlota, Arias, Venado Tuerto, Canals, Wilray, toda esa zona sí ahí forma un triángulo, inclusive hasta la zona de Rufino, donde se van a ver pérdidas muy importantes en trigo, dado que prácticamente tampoco ha llovido y eso hace un cordón junto con La Pampa, donde se va a ver una baja importante en el rendimiento. Gastón, ¿ya estamos para la época de trigo, para la siembra? Sí, en realidad estamos a un mes en el norte de cosechar prácticamente, y por eso estábamos hablando ahí de rendimientos que se van a ver modificados a la baja en cuanto a una falta importante de precipitaciones. Y no solamente eso, o sea, este año fue un año en el cual en el mes de julio-agosto, y ahí sí en la mayoría de las 5 regiones, se dio una baja precipitación, y eso hace que no tengas condiciones óptimas de aplicaciones de nitrógeno, que el producto es la urea, que es un factor muy determinante en el potencial de rendimiento de nuestros trigos y nuestra cebada en esta región. ¿Cómo estamos con el aspecto del maíz, la soja? Bueno, en cuanto al maíz y la soja, los lotes de temprano, o sea, los lotes que se siembran temprano, prácticamente ya están todos sembrados, o sea, la fecha de siembra temprana se terminó de sembrar con muy buenas condiciones, o sea, ha llovido esos pocos milímetros que hablábamos recién, que al trigo lo favoreció para en el último momento potenciar su rendimiento, favoreció para poder implantar los cultivos de temprano, en el caso del maíz, que prácticamente lo que es fecha de siembra temprana se está terminando, prácticamente en todas las regiones. Diría que la mejor región es Entre Ríos. Entre Ríos es un lugar excelente hoy en día, como están las condiciones. No así lo que hablamos hoy en La Pampa, donde prácticamente no se ha sembrado ningún lote, hablando de maíz. Hablando de soja, estamos entrando en la época de siembra. En el norte ya se empezó en algunas regiones muy aisladamente a sembrar. También en los lugares donde se sembró dependió mucho también las lluvias, porque las lluvias también fueron desparejas. O sea, esas precipitaciones que hablábamos recién de entre 50, 80, 90 milímetros, en algunos lados fueron de 10, 15 milímetros. Lo mismo que pasó por ahí, si nos venimos al partido de Las Flores, puntualmente acá en Las Flores, donde hubo lluvias desparejas, a nivel país también pasó lo mismo. Entonces, hay lugares donde el maíz se pudo implantar y se sembró y está nacido en B2, B3, que son 2 hojitas, 3 hojitas, y está en excelentes condiciones, y lugares donde querés sembrar soja y todavía no podés sembrar por una cuestión de falta de humedad. Gastón, ¿cómo estamos con el tema precios? ¿Cómo estamos con el tema exportación, no? Con un dólar que está casi oscilando los 60 pesos. Y bueno, ¿qué se vislumbra también para lo que viene? Porque si vos hablás con un productor hay incertidumbre, veremos qué pasa después de las elecciones, los insumos que se han encarecido. Sí, la verdad que sí.
En cuanto al valor del dólar, a nosotros lo que nos impacta es que toda la mercadería es en dólares. O sea, el productor compra el fitosanitario, compra la semilla, compra el fertilizante en valor dólar. Pero también su cultivo está relacionado al dólar. O sea, el productor ha tenido y tiene hoy en día inclusive condiciones de poder, ante la gran incertidumbre, que en realidad la tenemos todo, de qué va a pasar, si gana uno o gana el otro, si a uno le va a aplicar más retenciones o no, y el otro si pone o no pone retenciones. Se habla de retención en el trigo, en el maíz, que esos dos cultivos impactaría muy fuerte, colocar más retención en cuanto a lo productivo por una cuestión de rotación de cultivo, de superficie de siembra, potencial de malezas resistente o tolerante que podrían aparecer por no hacer una rotación de cultivo. O sea, es muy amplio el tema, inclusive uso de fertilizante, potencial de rendimiento, potencial de kilos obtenido en el mercado local. O sea, es bastante amplio como para analizarlo por ahí en breves minutos. Y en cuanto a las oportunidades que ha tenido el productor, en varias empresas, inclusive en ACA, hubo varios insumos, inclusive todavía están condiciones que están en pesos, donde el productor se puede calzar en pesos y ahí quedaría de lado el valor del dólar. Puede hacer venta futuro, canje futuro, en el cual puede calzar los insumos con el valor del dólar del cereal y jugar a un futuro donde por más que el tipo de cambio se dispare, él va a tener determinada cantidad de kilos a entregar. Entonces, o sea, como herramientas hay que saber utilizarla, el momento, asesorarse, bueno, es un poco todo, ¿no? Próximamente ACA estará lanzando 2 nuevas herramientas para el productor en el mercado. Una de ellas es una herramienta tecnológica en el cual el productor va a poder comprar insumos y mercadería para su establecimiento, para la producción de todos los años, a través de una página en el cual él va a poder loguear el producto que quiere comprar, donde sale con precio y todo, lo lleva a un carrito, lo compra y automáticamente es como si fuera un mercado libre en el cual compra diferentes mercaderías, un sábado, un domingo, desde su casa, en cualquier lugar que se encuentre, y ese sistema lo va a llevar al centro más cercano, en el cual va a tener disponible esa mercadería que compró un día tal vez sentado desde su casa, desde una oficina. Eso por un lado. Por otro lado, eso va a ser una herramienta tecnológica que se va a alargar al mercado con el nombre de ACA Market. Y por otro lado, va a haber otra herramienta tecnológica, ya que estamos viviendo etapas en estos momentos de la vida que es todo relacionado a la tecnología, que se va a llamar ACA Mi Campo, donde el productor, con esa herramienta tecnológica, va a poder focalizar su campo, su lote, hacer un seguimiento del cultivo, ver y anotar estado de los cultivos, ver y anotar estado de los lotes, de los caminos, las precipitaciones, poder seguir el clima, poder seguir una campaña, poder potenciar la máxima productividad de ese lote, hacer un historial del lote, poder hacer un seguimiento no solo del cultivo, sino proyectar rendimientos potenciales viendo sus últimos 4, 5, 6 años en su zona o en su lote productivamente. Con lo cual, con esa otra herramienta, el productor tiene una herramienta más relacionada a los técnicos de ACA, en el cual también va a poder, junto con el técnico de ACA y con una notebook, con una computadora, va a poder, sentado en un lugar, decidir sobre ese lote y qué acciones va a poder hacer sobre ese lote.